¿Qué tal, chicos? ¿Ya me escuchan ahí? Buenos días. Buenos Días, días. profe. Ya, profe, ya. Entonces, comienzo con el pase de lista. Y dice Almeida Martínez, Presente. Cervantes Castillo, Cervantes Castillo, Cordero Velázquez, Presente, profe. Enríquez Hernández, Presente. Esteban Ramírez, Presente. Fabián Obando, Figueroa Palomo, Presente. Gámez Pérez, Presente. García Cruz, Presente. García Patiño, Presente. González Martín, Presente. Hernández Esteves, Hernández Valdés, Presente. Herrera Núñez, Presente. Hit Saavedra, Presente. Hurtado Ramírez, Presente. Isiordia, Presente. Jacobi Reyes. No viene. ¿Cómo? Ya no viene. Ah, ok, perfecto. Entonces lo voy a eliminar de una vez de aquí de la lista. Jacobi Reyes. Hasta aquí llegó. Larrañaga. Le mandó correo. Ok. Falta. López Álvarez. Presente. López Juárez. Presente. López López. Presente. Lozano Villalobos. Presente. Martínez Gocobachi. Martínez Ríos. Presente. Mireles Ramírez. Presente. Perfecto. Olea Adán. No Olea. viene. Tampoco. Ok, lo borramos también. Paz Merino. Presente. Ok. Profe, no agarraba mi micrófono. Ahí voy. Velázquez Ramírez Gabriel. Vega. Presente. Rodríguez Durán. Presente. No alcanzo a leer. Ok. Romero Contreras. Presente. Sánchez Cota. No viene. Tampoco. Ya casi termino. Serrano Noguerón. Presente. Talamantes Guzmán. Vallejo. Presente. Vázquez Mendoza, perdón. Presente. Velázquez Gabriel. Presente. Velázquez Sánchez. Presente. Vera Jacobo. Presente. Listo. Ahora sí, ¿hizo falta alguien durante el pase de lista o alguien que no haya mencionado? Profe, ¿por qué le puso falta a Jesús Larrañaga? Si le mandó el correo, es que como tiene permiso y le dije que yo no le podía decir a usted porque usted necesita el correo. Ah, ok, sí, mientras tiene falta, ya si el correo tiene justificante o está justificada la falta, se le quita la falta, pero mientras ella no está presente, ya que lea el correo ahorita o posteriormente, si es una justificación válida, se le quita la falta, pero mientras si no está presente es falta. Si tiene justificante, claro que sí se le quita la falta. ¿Ok? Ok, gracias. Por nada. Ahora comenzamos. Nos quedamos en lo siguiente. A ver, vamos acá a compartir pantalla. Este es el CI. Ok, nos quedamos en los tipos de estadística, ¿no? Vimos lo que era la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hasta ahí vamos bien.
Ahora vamos a ver lo que es población, muestra y variables. ¿Ok? ¿Alguien tiene una noción? A ver, vamos a poner aquí población y muestra. A ver, a ver. Población, muestra y variables. Entonces, vamos a ver lo primero. Una población, ¿a qué se refiere a la población? Voy a poner aquí. ¿Alguien que tenga una noción o que sepa lo que es población, muestra o a qué se refiere? Yo, profe. Adelante. La población viene siendo como el ser que vive en un cierto lugar, en un cierto sector. Así se puede identificar. Ajá. La muestra es aquello que comprueba o que tú ves como para sacar la conclusión de algo. Como por ejemplo. Un estudio de mercado. Te va a dar una hipótesis. Ajá, como por ejemplo un estudio de mercado, pero deme un ejemplo así cualquiera. Un ejemplo del mercado cualquiera. Puede ser cuál. El prototipo de un producto puede ser también, ¿no? Una muestra. Algo por el estilo. Se ve que tienen la idea. ¿Apellido? Cordero Velázquez. Ok, listo, Cordero. Profe. Mande. ¿Puede ser población? ¿En la muestra puede ser la población? ¿Mande? En la muestra puede ser, es una parte de la población, ¿no? Se podría decir. Por Sí, ejemplo, si eso es lo que quiere voy. Ajá. poner Vamos. una información de esa misma. Bueno, pues ya me callo. ¿Mande cómo dice? Nada. ¿Segura? Adelante, si no hay dudas, diga. No, Bueno, nada. pues lo que es el concepto básico, dice, se refiere al conjunto total de elementos sobre los que se hace el estudio o investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, número 1. Ahí está. Se refiere al conjunto total de elementos sobre los que se hace el estudio o investigación. Por ejemplo, si yo quiero investigar, como decía el compañero, lo de la muestra o algo así, el conjunto, que no me quedó muy claro bien lo que me dijo, lo siguiente, población. Por ejemplo, si yo voy a hacer, recordemos que la estadística se relaciona con los datos que yo voy acumulando, como la lista que paso diario, como las asistencias, como las participaciones, o como otro tipo de cosas que puede ser la población. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cómo es el desempeño de mis estudiantes universitarios, entonces la población sería los estudiantes universitarios. Pero mi estudio, ¿dónde lo quiero hacer? Lo quiero hacer en mi colonia, lo quiero hacer en mi ciudad, lo quiero hacer en mi estado, en mi país, ¿no? Depende. Si yo voy a hacer un estudio a estudiantes universitarios, yo tengo que decir de cuáles. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos estudiantes universitarios son consumidores de tabaco, ¿ok? Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, aquí así.
Todo esto que vemos aquí es mi población, que es, a ver, voy a quitar esto que está aquí. Ahí está. Esa es mi población. Voy a ponerlos aquí. Estudiantes universitarios, ¿ok? Supongamos que yo quiero, otra vez repito, mi estudio va a ir a cuántos estudiantes universitarios de la Universidad Vizcaya de las Américas son consumidores de tabaco. Entonces, esta población quiere decir todos mis estudiantes universitarios, ¿verdad? Todos los de Universidad Vizcaya. Población, voy a ponerle aquí. Voy a ponerlo abreviado de UVA, Universidad Vizcaya de las Américas. Voy a ponerle específico, Campus Tijuana. Hay que recordar de una vez, cuando vayamos a hacer una investigación o estudio, hay que ser lo más específico posible con la población. Estudiantes universitarios de Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tijuana. ¿Ok? Me puedo adentrar más. Estudiantes universitarios únicamente de 18 a 20 años de la universidad, ¿me explico? Depende de la población, porque si me dicen estudiantes universitarios de la Universidad de Vizcaya de las Américas, yo puedo interpretarla de toda la República, ¿no? O cuál es mi estudio que quiero hacer. Bueno, aquí quiero saber cuántos estudiantes de la universidad son consumidores de tabaco. Mi población son todos los estudiantes de la Universidad Vizcaya, ¿no? Llámese que sean de administración de empresas, de comercio internacional, de alguna ingeniería o de otro tipo de carrera que se encuentre en la universidad, ¿no? Todos están ahí. Con la X estoy marcando, supongamos, lo que son, digamos, femeninos y con la palomita masculinos, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer una mezcla de todos, ¿no? Suponiendo que son todos. Obviamente en la universidad son muchos más alumnos y alumnas, ¿no? Pero eso es únicamente para el ejemplo. Ahí está. Y es más. Vamos a poner por aquí una estrellita para el otro género, ¿no? No vamos aquí a hacer ni más ni menos a nadie. Entonces, un poco por aquí, un poco por allá, surtido rico por todas partes, ¿no? En todas las carreras tenemos de todos los colores y sabores. Ok, ahí están los tres géneros, femenino, masculino y ninguno de los anteriores mencionados, ¿no? Ahora, entonces, yo me puedo ir con todos los estudiantes preguntándoles de uno por uno, ¿fumas sí o no? No, que sí, no, pues que no. O puedo hacer una encuesta, que es por lo regular lo que se hace, ¿no? Que te preguntan, carrera, edad, cuatrimestre, y ¿fumas sí o no? Y listo, ¿no? Casi siempre en una encuesta las primeras preguntas son como de gratis, ¿no? Que es para saber únicamente acomodarlos en un rango de qué carrera estudian y qué edad tienen y cuál es su género. Y la pregunta importante es la de si fumas o no. Ya después se desencadenan más. ¿Qué tipo de cigarro fumas? ¿Cuántos al día? ¿Cuántos gastas a la semana? Bla, 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 ¿no? Depende del campo de estudio, a qué tanto me quiera adentrar. Aquí únicamente me interesa si fuman o no. Si fumas 1, para mí eres fumador. Si fumas 3, sigues siendo fumador, ¿no? El caso está aquí, es la pregunta. Bueno, yo puedo establecer otros rangos, ¿no? Si fumas más de 3 a la semana, pues yo puedo decir que sí te considero fumador, ¿no? Pero ¿qué vamos a ponerle? Si eres fumador, si fuman, si no, pues no, ¿ok? Y listo. Entonces mi población son todos los estudiantes. A veces, o regularmente en la estadística, no se utilizan todos los elementos posibles, porque eso, obviamente que si yo le pregunto a todos los estudiantes, tendré la respuesta que yo quiero, pero también se puede hacer, por partes o muestra. Por ejemplo, me interesa saber, sí, la población de los estudiantes universitarios, pero voy a tomar como muestra, voy a poner aquí, muestra, ahí. Muestra a los
Para no tomar todos mis estudiantes de todas las carreras, voy a tomar como muestra únicamente a... Ahí está. Entonces mi muestra ya va a estar limitada a un cierto número de invitados. ¿Ok? Que puede ser así. Una muestra puede estar compuesta, bueno, aquí me dice que la muestra tiene que estar únicamente compuesta por los estudiantes de la carrera de comercio. Pueden ser estos nada más, o no puede ser así, también puede ser la muestra, aquí así, tratar de agruparlos, ¿no? Por ejemplo, todos estos va a ser mi muestra, ¿ok? Entonces, población y muestra. Por ejemplo, población, personas o ciudadanos de Baja California. Muestra, ciudadanos de Tijuana. Otra muestra, ciudadanos de Mexicali, ciudadanos de Ensenada, Rosarito, Tecate, etcétera. ¿Ok? Se puede ir por muestras. O población, ciudadanos de la República Mexicana. Muestra, puede ser Baja California. La otra muestra puede ser Sonora, la otra muestra puede ser otro estado de la República, ¿me explico? Entonces, la muestra puede estar así o puede estar, por ejemplo, aquí hay 3 de la carrera, aquí hay otros 4, 5 y pueden estar dispersos, ¿no? Regularmente se tratan de agrupar, pónganse de este lado o me trata de agrupar de un lado los de una carrera o depende, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el estudio? También la muestra puede ser no únicamente por el tipo de estudiantes de la carrera, también puede ser por edades, ¿no? Independientemente de la carrera que estudien, ¿qué tal si yo quiero únicamente enfocarme en estudiantes de una edad de 18 a 22 años, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ahora mi muestra va a ser cualquier estudiante de cualquier carrera, siempre y cuando sea universitario del campus Tijuana, de la universidad mencionada, que tenga la edad de 18 a 22 años. ¿Me explico? Entonces yo voy a ir poniendo o estipulando mis propias reglas dentro de mi muestra, perdón, dentro de mi población y respectivamente de la muestra que vaya a tomar de ahí, ¿no? Más adelante veremos tipos de muestreo, que es maneras de separar las muestras, ¿no? No únicamente hay un tipo de muestras que yo quiero elegir. También, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio a todos los alumnos de matemáticas, ¿no? De todos los que del campus, de primer cuatrimestre o de segundo, de cuatrimestre que yo quiero saber cómo están en matemáticas básicas, ¿no? Si saben cuál es el teorema de Pitágoras, si sabe la ley de los signos, si sabe sumar y restar, dividir, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo hacer un muestreo aleatorio, ¿ok? Puedo tomar uno de esta carrera, dos de esta carrera, dos de por aquí, uno de esta edad, ¿me explico? Más adelante iremos viendo esto, pero hasta aquí lo que tenemos que ver o comprender serían los elementos básicos que serían los anteriormente mencionados. Dejen borrar esto. Upsi. Y no puedo. A ver. Ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Ahora vamos, queda más o menos, queda comprendido lo que es población y muestra. Población se refiere al conjunto total de elementos a los que se hace el estudio de investigación. Total, el universo en sí, toda la población. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí, marcarlo como un ejemplo. Ahí está. Y la muestra gráficamente está aquí. Vamos ahora, les voy a poner lo que es ahora sí el concepto de lo que es muestra. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿No? Ok, entonces voy a borrar este ejemplo de la muestra que puse aquí gráficamente para poner lo que es su significado total, ¿no? Voy a borrar todo esto, todo este conjunto de colores, a ver. Ahí está. Me regreso y ahora sí, muestra. Ya su concepto básico sería
Parte o subconjunto que se compone de elementos selectos de la población previa al estudio en cuestión. En pocas palabras, la muestra es una parte o subconjunto que se deriva de la población, ¿ok? Está compuesto de elementos selectos, pues esos elementos son como ahorita les puse los estudiantes, selectos, pues yo los selecciono como yo quiera, ¿no? Por edad, por género, por grupo, por carrera, por lo que yo necesite separarlos, ¿no? De la población previa al estudio en cuestión, pues de la población que eran los estudiantes, de mi estudio en cuestión, pues era lo que yo quería saber, si eran fumadores, qué tantos fumadores son o no. Más adelante veremos cómo hacer y cómo se compone una encuesta para poder sacar los datos que yo quiera, ¿ok? Los datos que yo quiero obtener son los siguientes, son las variables. Antes de brincarme la variable, pregunto nuevamente, ¿hay dudas con la población y muestra? No, ¿verdad? Entonces me brinco lo que es una variable. Pregunto, ¿alguien tiene idea de lo que es una variable en sí o en el método, perdón, en el ámbito estadístico? ¿Qué se les ocurre o qué me dicen por variable? ¿Alguien que se anime? ¿Que no sea el compañero Cordero? Yo Dígame. digo que es una característica del estudio. ¿Una qué? Decir, una característica del estudio. Por decir, si tú preguntas qué colores les gusta a tus compañeros, seleccionas 6, podría ser rojo, negro, azul, y ya ellos van diciendo cuáles son los que les gustan. Exactamente. ¿Apellido? López Juárez. ¿López qué? ¿Juárez? Sí. Leslie, ¿verdad? Sí. Listo. Excelente. Una variable en sí, lo que nos dice la compañera, el ejemplo que nos dice, que si yo pregunto, ¿qué color es tu, creo que vestido o ropa? Ya uno contesta, pues rojo, verde o lo que traigas puesto, ¿no? O lo que sea la respuesta correcta. ¿Cómo te gusta la pizza? Crujiente, quemada, cruda. ¿Cómo te gusta el café? Dulce, amargo, etcétera. Una variable, ahorita aquí voy a poner el concepto de una variable, siempre va a ser, es la respuesta a una pregunta. Sí, la respuesta a una pregunta, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner aquí, es una medida de datos, una variable. Por ejemplo, si yo me pongo a preguntar, vamos a ver cuántos alumnos utilizan el color verde en sus pantalones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso no puede ser una pregunta porque sería demasiado obvio, ¿no? ¿Cómo te voy a preguntar lo que yo puedo ver? Entonces, tal vez la pregunta sería, ¿tienes pantalones verdes? Tal vez no lo traes puesto, pero tienes uno en tu casa, ¿no? O en tu carro, o en donde vivas, donde lo quieras tener. Entonces, puedo preguntar yo a 10 alumnos y esos 10 alumnos, 2 resulta que tienen pantalones verdes. Entonces la respuesta a mi pregunta o investigación es quién tiene pantalones verdes y la medida de los datos sería pues de esa forma, 2 personas tienen pantalones verdes. Ahora, regresando al tema de los fumadores, podemos preguntar, ¿la variable cuál es? Depende de la pregunta, ¿ok? La respuesta a una pregunta, pero la variable cambia el tipo de pregunta. Por ejemplo, si vamos a ver otra vez al ejemplo de fumadores, es muy diferente preguntar, fíjense, ¿ok? Número 1, ¿eres fumador? ¿Qué respuestas hay? Sí y no, ¿verdad? Luego, puedo preguntar, ¿de qué cigarros fumas? ¿O qué es la marca de cigarro que fumas? La respuesta puede variar entre, no sé, Marlboro, Marlboro Rojos, Lucky Strikes, Camel, Chesterfield y Benson y no sé qué tantas marcas hay, ¿no? Ahora, también la pregunta puede ser ¿cuántos cigarros consumes al día? Ahí la respuesta son números, ¿no? Se va a medir. ¿Cómo se va a medir? Pues con 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, etcétera, ¿no? La pregunta también puede ser, ¿cuánto gastas a la semana en cigarros? 50, 100, 200 pesos, etcétera. ¿Me explico? Depende de la pregunta o el tipo de pregunta va a cambiar mi variable. La variable, recordemos, siempre va a ser la respuesta, ¿no? La respuesta puede ser sí o no, puede ser en dinero, puede ser
en cantidad de cigarros, en cantidad de litros, en cantidad de agua, en muchos tipos de variables. Entonces, la respuesta va a ser mi variable. En la manera en que la expresemos va a ser mi tipo de variable. Por ejemplo, aquí dice que es una medida, déjenme terminar este concepto, dice que es una medida de datos teórica o muestral, ¿ok? Y de ahí se derivan muchas fórmulas. Entonces, una variable en sí me quiere decir principalmente lo siguiente. Es la respuesta a una pregunta. La variable cambia, depende del tipo de pregunta y es una medida de datos, ya sea teórica o muestral, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo voy a preguntar, supongamos, ¿no? Datos estadísticos, vamos a lo más básico, como por ejemplo, si te empiezo a preguntar, en vez de pasar lista, empiezo a preguntarles, Almeida, ¿ya desayunó? Sí, no. Cervantes, ¿desayunó? Sí, no. Y así empiezo a hacer yo mis variables. Mi pregunta, ¿cuál es? ¿Ya desayunaste? Esa es mi pregunta. Mi variable, ¿cuál va a ser? O respuesta, sí o no. ¿Ok? Ahora, lo siguiente, yo paso otra pregunta. Díganme su edad. Y Almeida, su edad. No, pues que 22 y Cervantes, no, pues que 20, y así me van diciendo su edad, y entonces yo voy capturando otra variable. Ahí mi variable cambia, ¿por qué? Porque de tener variable sí o no, que es un tipo de variable, ahorita las veremos, a decir la edad, que la edad ya es un número, ¿no? Se puede medir, ¿ok? Entonces ya puedo sacar yo un promedio o un estadístico de cuántos alumnos ya desayunaron, cuántos alumnos tienen una cierta edad, cuál es el promedio de edad, cuáles son más grandes, cuáles son más pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Depende cuál sea mi estudio, a cuál sea mi objetivo, a dónde quiero llegar con las preguntas, ¿verdad? No puedo hacer preguntas si yo quiero saber, si eres fumador o no, o de eso, puedo hacer preguntas que son interesantes, ¿no? ¿Cuánto gastas? ¿Cuáles cigarros consumes? Llevará preguntas que no sirvan de nada, ¿no? Como, por ejemplo, ¿vives con tus papás? ¿Trabajas? O ese tipo de preguntas tal vez no podría afectar tanto en las respuestas que yo busco de mi estudio u objetivo, ¿no? Entonces, los estadísticos son datos que yo voy a ir acumulando para que esos datos son variables. Todas las variables son los datos que yo voy a ir acumulando y esos datos que yo acumulo son estadísticos para yo poder, en cierto tiempo, saber el comportamiento de mis estudiantes, cómo puede ser el comportamiento en cierto futuro de mis estudiantes, qué estudiantes tienen mejor desempeño, qué estudiantes tienen un desempeño diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Pregunto, antes de brincarme a los tipos de variables, ¿hay alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿O alguna pregunta, algo que quieran agregar, algo que me quieran decir? No, profe. Ok, entonces ahorita me voy a brincar a lo que son las variables y ya entramos de lleno a los dos tipos de variables. Todo esto que estamos viendo bien en la tarea, ¿no? La tarea se los dejé para que ustedes allí lo leyeran, lo investigaran de una fuente, de otra, o por lo menos se dieran una introducción o lo leyeran, ¿no? Ahora sí lo estoy explicando a fondo. Si quieren pueden sacar la tarea de aquí, ¿no? Recuerden que la tarea es a mano. Pero lo que voy es que esto se los quiero explicar yo y así va a ser siempre. Todo lo que venga en la tarea va a ser explicado por mí o viceversa. Todo lo que les explique va a venir en la tarea, ¿ok? No les trato de dejar ningún hueco en blanco de algo que yo no explique. Ahora bien, me queda menos de un minuto para esta sesión. Vamos a tomarnos el primer break. Aquí los veo, bueno, y el único de este día. Aquí los veo a las 9:43, 9:44 comienzo o continúo la clase sí o sí con los tipos de variables, ¿ok? Listo, aquí los veo a las 9:43. ¿Alguien que haya llegado tarde después del pase de lista para ponernos asistencia? ¿No? Ok, bueno, entonces reseteo el aula virtual y aquí los veo en 3 minutos, ¿no? Y comenzamos. Chao, nos vemos aquí mismo. Listo, le continuamos donde nos quedamos. Y eso fue... ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, en los tipos de variables, ¿no? Ahí. Dice...
tipos de variables se dividen de la siguiente forma. Que son las siguientes. Son, como viene en la tarea, variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Alguien que me diga en qué consiste cada una o una de estas? Recordemos que las variables quedamos que son respuestas, y siempre hay dos tipos de respuestas: cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas se refiere a números, medidas, ¿ok? Cualquier tipo de respuesta que yo lo dé en número, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 22, es un número. ¿Cuánto mides? 1,70, es número. ¿Cuántos hermanos tienes? 4, es un número. ¿Qué más? ¿Qué más puedo cuantificar? Todo lo que sea cuantificable, cuántos cigarros te fumas, cuántas cervezas bebes, cuántos litros de agua, cuántos años, bla, bla, bla. Todo lo que sea respuesta con número son cuantitativas. ¿Por qué? Se puede cuantificar. Mientras que del otro lado están las cualitativas, que esas son por cualidades o únicamente por distinciones. Por ejemplo, ¿fumas? ¿Sí o no? Se distingue, ¿no? ¿Sí o no? O, por ejemplo, ¿aprobaste la materia? ¿Sí o no? Entonces sabemos si eres reprobado o no eres reprobado. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? La respuesta será cuantitativa o cualitativa. Será cualitativa porque es de cualidad. Recordemos que cuantitativa únicamente números. Entonces, si yo me refiero, ¿cuál es tu color favorito? Una respuesta, ¿cuál va a ser? La respuesta puede ser, no sé, rojo, blanco, amarillo, verde, azul, negro, blanco, gris, etcétera. Entonces, eso no es un número, sería una cualitativa. ¿De qué medida de ropa usas? Chica, mediana, grande, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de variables. Vamos a revisar. Ah, pues aquí tengo una grafiquita más fácil, que de hecho viene en la tarea, ¿no? A ver, denme chance. Aquí. Espérenme. Aquí está. No lo encontraba. Este es el mismo que les puse en la tarea. ¿Pueden verlo? Que dice clasificación de variables. Sí se ve, profe. Esto viene en la tarea, ¿ok? Si ustedes lo buscan en internet, les va a venir exactamente lo mismo. Quizás aquí varíe un poco los ejemplos, pero realmente es lo mismo, ¿no? Variables cuantitativa, como se los mencionaba, cuantitativas de cantidad numérica, ¿ok? Y las variables cualitativas, que son, se lo decía, ¿por qué? No numérico, todo lo que no sea numérico, ¿ok? Que sea por otro tipo de distinción. Y aquí las numéricas se dividen en dos, continua y discreta, donde la continua dice, puede tomar cualquier valor en un intervalo dado, procesos de medición, ¿ok? Todo lo que tenga algún unidad de medida me refiero a litros, a metros, a centímetros, a los años, son una unidad de medida ¿de qué? Del tiempo. Todo lo que son minutos, segundos, semanas, días, años, meses, quincenas, son unidades de medida ¿de qué? Del tiempo, ¿ok? Entonces, aquí están. Y la discreta dice que solo toma ciertos valores, que son procesos de contar, ¿no? Como número de trabajadores por oficina, número de alumnos por curso, por ejemplo. Si yo pregunto, ¿cuántos alumnos hay en cierto grupo? No, pues que 22 alumnos. Será discreta. ¿Por qué? Porque los alumnos no son una unidad de medida. Si yo pregunto, ¿cuántos años tiene Juanito? Tiene 22. Bueno, los años sí es una unidad de medida, ¿ok? También aquí es por si yo les pregunto, ¿cuántas materias llevas en el cuatrimestre? 5. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Todas estas son discretas, ¿ok?
Ahora, las no numéricas o cualitativas hay de dos tipos, ordinal y nominal. La ordinal, pues tienen un orden, ¿no? Como aquí le dice su nombre, un orden predeterminado. Por ejemplo, el nivel de educación. Si yo te pregunto, ¿qué estudias? Primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado o yo qué sé. ¿Ok? Estatus socioeconómico. Bueno, también se mide primera clase, segunda clase, tercera clase o de diferentes tipos de nombres, ¿no? Categoría de ocupación. No es lo mismo la ocupación, ¿ok? En la ocupación todos podemos ser iguales, porque todos tenemos, por ejemplo, yo soy licenciatura en docencia de matemática, estoy a la par que un licenciado en Derecho, que un ingeniero, que alguien con el mismo grado o categoría de ocupación que yo. ¿Me explico? Perdón, estos que estoy viendo los ordinales, si hay un orden. Como les decía, a nivel de educación, primaria, secundaria, etcétera. Estrato socioeconómico, que es primera, segunda, tercera clase, categoría de ocupación. Ahí a lo que me refiero, la categoría de la ocupación. Dependientemente de lo que yo esté trabajando, hay categorías, ¿no? Está pues el operador, está el supervisor, está el coordinador, está el subdirector y está el director, ¿no? O está el, el, el gerente, subgerente, supervisores, etcétera. A eso se refiere con categorías de ocupación. Puede ser un médico, puede ser el enfermero, el secretario, el intendente, etcétera. Para esos hay siempre como un árbol genealógico o como una cadenita, ¿no? Donde te dice cada quien dónde está su puesto. Esto se refiere con categoría de ocupación, ¿ok? Todo lo que se puede distinguir por algún tipo de orden, ¿ok? A comparación con lo que no tiene un orden predeterminado. Si aquí, por ejemplo, tú me dices tu grado de estudio, yo puedo determinar quién tiene un mayor grado de estudio, quién es más o quién es menos, ¿no? Depende de lo que yo estoy observando, si estoy en los estudios, ¿no? Si estoy en estatus socioeconómico, ahí. Ahora acá lo que no tiene orden predeterminado, sexo. Por ejemplo, ¿qué tipo de sexo eres? No, pues masculino, femenino o ninguno de los anteriores. Entonces, aquí como no hay un orden, tiene que ser, no importa el sexo que tú tengas o prefieras, tienes que ser igual, no hay un orden, no se dice que por ser mujer eres mejor o por ser hombre eres mejor, ¿ok? Para el sexo no hay orden. Obviamente hay maneras de pensar de cierto tipo de gente donde se estipula o tienen ciertas formas de pensar más marcadas que vienen por otras patologías o cultura, ¿no? Donde pretenden ser más o menos que algún tipo de género, ¿no? Eso ya depende de la cultura o depende de la ideología de la persona, ¿no? Que en lo personal, o no en lo personal, en lo general tendría que ser sin ningún tipo de orden, ¿no? Todos por igual en el sexo, al igual en la ocupación, no hay un orden, no es nominal, no es más el bombero, no es más el panadero, no es menos el licenciado en derecho, no es menos el maestro de matemáticas, no es más el doctor, no son más, ¿ok? La ocupación, todos son iguales, ¿ok? Ya se puede poner la categoría de ocupación, ya se puede mover cuando ya eres el encargado o coordinador de un área, cuando ya tienes gente a tu cargo, ¿verdad? Mientras tú tengas una ocupación sin distinción de las demás en una empresa diferente, mientras tú trabajes, es a lo que se refiere. Tú eres igual a los demás. Tú trabajas, quizás ganas menos, quizás ganas más, tu trabajo es más fácil, más difícil, pero en ocupación tienes trabajo, ¿no? Malo que no tuvieras. A eso me refiero con que no hay un orden en la ocupación, pues no tenemos que ver más o menos, depende de la ocupación, ¿no? Tampoco el sexo. La condición de empleo, ya sea nombrado o contratado, pues viene siendo lo mismo. O sea, si yo soy un maestro que tiene base, pero trabajo a la par con uno que sí tiene base, es lo mismo, ¿no? Sería ordinal si él fuera subdirector y yo únicamente soy un docente, ¿no? Ella tiene un grado o un orden mayor que el mío, ¿verdad? Pero si yo soy un maestro sin base y compito con alguien igual que yo, que no tiene base o que sí tiene base, estamos a lo mismo, ¿no? Ahorita, tal vez, en este tema de las variables, créanme que muchos se tropiezan, incluso yo a veces me sigo tropezando, o cuando estudié esto me tropezaba muy seguido. Es un poco más complicado de que digerir que otros tipos de temas, ¿no? Más fáciles. No se preocupen, para la siguiente clase les tengo preparada una actividad donde manejamos los diferentes tipos de variables y llevamos familiarizándonos más fácil cómo se presenta un tipo de variable, ¿no? Si ya es una continua, si es una ordinal, nominal. Número uno, se tienen que clasificar con lo primero, ¿no?
ya decidimos. Bueno, o es cuantitativa o es cualitativa. Fácil. Si tienen números, cuantitativa. Si no tienen números, cualitativa. Ahora, ¿cuál de las dos será? ¿Continua o discreta? O en dado caso que sea cualitativa, ¿qué tipo de variable será? ¿Ordinal o nominal? ¿Ok? Entonces, la clase de hoy terminamos con esto. Vimos lo que es población, muestra, tocamos lo que son las variables, lo que es una variable y en qué tipos o cómo se clasifican. Aquí están los ejemplos y aquí está lo más importante a rescatar es esto, ¿no? Voy a subrayarlo, ponerlo aquí, esto de aquí. Los dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa, y en cuáles se divide cada una. Acá abajo ya vienen aquí abajo ya viene sus maneras de clasificarse, sus características, y ya viene pues ejemplos, ¿no? Entonces, esta tabla viene en su tarea, ahí la pueden revisar. Les recuerdo que la información pueden obtenerla de la fuente que ustedes gustan. Si quieren buscar en Google ahí. Ah, el libro muy importante. La siguiente clase, si falta se los paso, ¿ok? Porque no lo tengo en PDF, no lo he podido bajar en PDF, no me ha dado el tiempo, pero aquí lo tengo físico, ¿ok? Denme chance de hoy de buscarlo en PDF y ya lo descargo y se los paso, ¿no? O les digo el nombre para que ustedes lo descarguen o lo busquen, donde vamos a sacar la mayor parte de la información, ¿ok? La que yo recomiendo. Igual la información es de estadística básica. Si no tienen cómo descargar el libro, pueden buscar la información en internet, cualquier tipo de información, busquen 2, 3 fuentes, saquen la información rescatable, comparen, vean en qué coinciden, en qué difieren, y ya ustedes van estructurando sus ideas, ¿no? Váyanlo practicando y así. Entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. La siguiente clase es mañana a las 10 de la mañana. Entonces, ahí nos vemos para continuar con el ejercicio de clasificación de variables. ¿Ok? Si alguien no tiene dudas o alguien no tiene nada más que decir, hasta aquí la clase ha terminado, chicos. ¿Ok? Gracias por su atención, cuídense mucho y nos vemos mañana. Si alguien tiene dudas o algo que decirme, aquí voy a quedar un minuto más, ¿ok? Alguien que haya llegado tarde el día de hoy o que no haya estado durante el pase de lista, hable ahora o calle para siempre. Si no tiene micrófono, por el chat, y si no se expresa, pues ni modo, ¿ok? Bueno, no hay nadie, entonces hasta aquí le dejamos, chicos, cuídense mucho, hasta mañana, ¿ok? Chao, hagan la tarea, cualquier duda, mándenme correo. Estamos pendientes. Hasta luego. Gracias, Adiós, profe. profe. Gracias. Profe, buen día. Gracias, profe. Bye, profe. Igualmente, gracias a ustedes. Chao.